tenemos preguntas en el idioma, en el idioma español, en el idioma inglés también hay palabras para discriminar esas preguntas. Entonces, como bien decía Camilo, ¿dónde, cuándo, por qué, qué? Son preguntas que nos ayudan a estructurar una información acerca de algún tema en específico, acerca de algún evento que haya ocurrido. Entonces, en eso nos vamos a centrar hoy, en esas preguntas que son necesarias para solicitar esa información en el idioma inglés. Continúa, Camilo. Estas palabras son necesarias para indicar alguna duda en torno a una conversación. Exacto. Entonces, digamos cuando ustedes ven un familiar que hace mucho no veían, ¿qué le preguntan? ¿Qué es lo primero que le preguntan? Por ejemplo, Jordan, ¿qué es lo primero que le preguntas a una persona que hace mucho no ves? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué otra pregunta le Mm, puedes hacer? ¿En qué trabajas? ¿El qué? Muy bien. ¿Qué otra pregunta se puede hacer? Mm, ¿Cómo? De pronto, ¿dónde estuviste? Puede ser otra ¿Has pregunta. Entonces, son preguntas que nos ayudan a que la otra persona pues integre una conversación y a la vez uno complemente información que está incompleta. Continúa, Camilo. Las preguntas en el idioma inglés siempre van acompañadas de un auxiliar, ya que sea is, are, was, were y will. Listo. Entonces, ojo, aquí hay algo muy importante que deben tener en cuenta. Depende como tal de qué auxiliar vamos a usar. Acuérdense que el is y el are es en presente, el was y el were es en pasado y el will se usa para el futuro. Entonces, les sugiero mucho que al momento de realizar este tipo de realizar preguntas, perdón, repasen muy bien la estructura del presente, el pasado y el futuro en manera interrogativa, o sea, manera de preguntas, porque la pregunta se guía a través de esa estructura. Acuérdense de que en la pregunta primero va el auxiliar, ya sea is, are, were, was, were, will, y después va el pronombre, ya sea you, sea I, sea we, sea there, bueno, el pronombre que pues se acople más a esa oración. Y por último, ayúdame Camilo, la última. Tienes que activar el micrófono si estás hablando. ¿A quién, profe? Sí, que me ayudarás a leer la última. El auxiliar depende, el tiempo verbal. Exacto. Entonces, depende de si yo la pregunta la voy a hacer en presente, como pasa en isobar. Depende si yo la pregunta la voy a hacer en pasado, sea con was o were. Y también depende si la pregunta la voy a hacer en futuro, o sea con will. En las palabras que vamos a ver ahorita para hacer las preguntas no hay ninguna modificación gramatical, no tienen que hacer ningún tipo de maromas para poder hacerse entender en la pregunta. Únicamente es tener muy en cuenta el tiempo en el que se va a preguntar. Vuelve y juega, ya sea en presente, en pasado o en futuro. ¿Listo? Ahora, pero entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuáles son esas famosas preguntas? Aquí las tenemos, se las presento. Entonces, como bien mencionaban por allá, yo pregunto a veces qué, entonces para preguntar qué, pues voy a usar la palabra what, por ejemplo, qué está pasando, qué ocurre, qué tienes, entonces es la palabra que vamos a usar para discriminar el qué, ¿listo? El where va a hacer alusión a lugares, o sea, donde vives, donde estás, dónde está el lápiz, dónde están mis zapatos, entonces refiere información de un lugar o la ubicación de algún objeto en específico. Vamos a usar el where. Where. Pero entonces, para tiempo, o sea, ¿cuándo vamos a volver a clases? ¿Cuándo va a terminar el periodo? ¿Cuándo vamos a ir a vacaciones? Entonces, vamos a usar el when. When es para indicar alguna pregunta de tiempo. ¿Listo?
tiempo. ¿Cuándo se demora? ¿Cuándo vamos a terminar la clase? Entonces, vamos a usar ese auxiliar para determinar cuándo. O sea, tiempo. Tiempo. Eh, ¿Hasta ahí bien, muchachos? Sí, Sí, señor. señor. Espere, profe. Listo. Eh, Sí, señor. Continuamos. El who, lo vamos a usar más que todo para hacer preguntas sobre alguna persona. ¿Quién es tal persona? ¿De quién me hablas? ¿Quién ha estado aquí en mi casa? ¿Quién está en el colegio? Entonces nos vamos a referir más que todo en esta palabra who para determinar personas, ¿listo? La ubicación de personas o, bueno, eh, determinar qué tipo de persona, ¿listo? Entonces el who, ¿quién? ¿Quién? Ahora, cuando yo por allá les llamaba la atención a cada uno de ustedes, me preguntaban por qué. Entonces, este se lo deben saber muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues obviamente lo vamos a identificar con why. Why. Ojo, que no se confunda con el porqué de explicación, o sea, el que va pegado. Ojo, va despegado este, a manera de pregunta. Porque el que va pegado es para dar una explicación. ¿Usted por qué llegó tarde a la casa? No, mamá, es porque pasó tal cosa. Entonces, no se usa para eso. ¿Listo? O sea, no es para dar explicación, sino para preguntar acerca de alguna situación. ¿Por qué llegué tarde? ¿Por qué está pasando, por qué pasa la cuarentena? ¿Por qué no ha pasado la cuarentena? Bueno, entonces son preguntas que se usan en torno a esa información, a solicitar información más puntual. ¿Listo? ¿Por qué? El which. ¿Todos han visto Los Padrinos Mágicos? Sí, señor. Listo. No me Sí, gusta. señor. Sí, señor. Los que no lo hayan visto, entonces los invito a verlos. Pero entonces, recomendadísimo que si es posible la vean en el idioma original, o sea que están en inglés. Y hay cada vez que Timmy Turner va a hacer un deseo, dice I wish. Entonces, tiene dos connotaciones esta palabra. Uno es para desear, que ese será otra sesión de clase, desear, pero entonces también tiene la connotación de pregunta. ¿Cómo sabemos cuándo se está usando en pregunta? Entonces, porque va al principio de cada oración y pues obviamente termina en un signo de interrogación. Mírenlo acá. Ese nos va a ayudar es a identificar cuál. ¿Cuál? O sea, ¿cuál es el animal que más te gusta? ¿Cuál es el transporte que más usas? Entonces es para determinar como una información precisa, puntual, algo personal, sí, algo más personal. Pero entonces, ¿cuál es el muchacho que te está molestando? ¿Cuál es tu fruta favorita? Entonces son para preguntar cuestiones más ¿Cuál es personales. tu bicicleta? Y la última es how, ¿Cómo? que es para identificar cómo. ¿Cómo ¿Cómo se podemos dice aprender eso? inglés? ¿Cómo podemos montar bicicleta? ¿Cómo podemos ¿Cómo te construir una caíste? casa? Entonces es para dar una explicación, es para preguntar acerca de una explicación. ¿Listo? Has- Hasta ahí todo claro, muchachos. Sí, señor. Sí, señor. Sí, Listo. Sí, Entonces, señor. señor. vamos a ver en qué casos, unos ejemplos puntuales de cada uno. Entonces, por favor, por allá, ya me ayudó Camilo. Ayúdame, Samuel. Ayúdame a leer, por favor, what. What es la palabra de preguntas más común en el inglés y la primera que aprende a usar, a usar los peques Sí, puede referirse a un objeto, una idea o una acción. una acción. En español puede significar qué o cuál. Ajá. Excelente. Entonces, obviamente es difícil, pues nosotros saber en qué momento se puede usar cuál o en qué momento es qué.
Esta es una cuestión más de memoria. Entonces, lo que yo recomiendo es repasar mucho. En internet hay una infinidad de preguntas, preguntas básicas en una conversación y se van a dar cuenta de esta estructura. Entonces, acá nos tenemos con un pequeño ejemplo. What is that? ¿Qué es eso? O también podemos reemplazar ese that con el it. ¿Listo? Para que no se confundan. Entonces, vuelvo y repito. Ojo la estructura en la pregunta. Va primero el auxiliar y después va el sujeto. Y pues claramente la pregunta, siempre al principio, ¿listo? Entonces, palabra de pregunta, auxiliar y pronombre. What is it? ¿Qué es eso? Ahora, la siguiente pregunta, ¿qué hora es? Entonces, si se dan cuenta en esta pregunta, pues obviamente está la estructura, pero tenemos el complemento al principio. Entonces, lo que les decía, hay que repasar mucho las preguntas en torno a la estructura que tienen. No todas se escriben de la misma manera. Pero entonces limitémonos a esta. What time is it? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ojo, ¿qué? Pues aquí what. Y ojo, siempre, primero auxiliar y después pronombre. Primero auxiliar y después pronombre. Aquí tenemos una contracción. Resulta que en el what podemos hacer la contracción con el is. O sea, aquí tenemos el is. ¿Y qué nos traduce? Cuando contraemos el is con el what, pasa con el what únicamente. Ah, bueno, pues con la mayoría de preguntas también lo podemos hacer. Pero entonces, si ustedes no quieren hacer contracción, entonces simplemente colocan what is your name. What is your name. Ojo, auxiliar primero y después pronombre. Y obviamente pregunta. What is your name? What is your name? ¿Listo? Vuelve y juega. Primero pregunta, la palabra de pregunta, más el auxiliar, más el pronombre. Acuérdense que el pronombre puede ser you, she, he, it, we, they. Entonces, puede ser cualquiera de esos. Y en el auxiliar, acuérdense de que en el presente es is o are, en el pasado es was o were, y en el futuro es will. Entonces, para que lo tengan muy presente en cuanto al tema de la pregunta. No sé si me he hecho entender. Señor. Profe, Señora. ¿cómo se pronunciaría si estuviera así contraído? Contracción sería what's. What's. What's your name? What is ¿Listo? What's your name? Pero entonces, si lo que yo les decía, si no desean hacer contracción, entonces sencillo, solamente colocan el is, you, your name. Ya, listo. Sencillo, es lo mismo. Están diciendo exactamente lo mismo. Ahora, vamos con el where. Samuel, continúame ayudando. Where. Esta palabra se utiliza para preguntar información sobre un lugar en español. Where significa dónde. Listo. Entonces, es para determinar espacios. ¿Dónde se ubica tal espacio? Un ejemplo claro. Where is the park? Tenemos la pregunta, tenemos el auxiliar que en este caso sería is y park que sería el pronombre. Que traduciéndolo en pronombre sería it's porque pues es un objeto. Where is the park? Where is the park? Pregunta, auxiliar y pronombre. Ahora, vamos con la de abajo. Lo mismo. Where is auxiliar the teddy bear? de peluche? ¿Dónde está el osito de peluche? Osito de peluche, pues obviamente sería el pronombre. Challenge. Está, is. Y la palabra, where, ¿dónde? Si yo digo, where is the school? ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo, profe? Si yo digo, where is the school? ¿Dónde ¿Dónde está el colegio? ¿Dónde está el colegio? Entonces, lo mismo, siempre en la pregunta primero el auxiliar. Siempre en la pregunta primero el auxiliar y después sí el resto de la frase. ¿Hasta ahí claro? Sí, señor.
Listo. Sí, Por, señor. por allá preguntaban, bueno, la contracción, ¿cómo sería con where? Entonces sería algo así, where's the park? ¿Dónde está el parque? Es lo mismo, ¿listo? Con are, entonces sí es are. Where, where. Bueno, ya se omitiría ahí el RE. Pero entonces se puede usar igual, tranquilos. Si se les complica, entonces normal, escriben el auxiliar común y corriente. En la pregunta, pues no hay necesidad de usar contracción necesariamente. El who. Samuela, continúame ayudando. Who. Who significa quién y se utiliza para preguntar información sobre una persona. Excelente, buena pronunciación. Entonces, una persona. Aquí hay un tema, acá hay algo más concreto. Tenemos who, que es la palabra de pregunta, auxiliar, que es is, y el pronombre, que es she. Who is she? Si un ejemplo, si digo who is Allison, ¿estaría diciendo lo mismo? No. Sí, ¿quién es Allison? Ajá. Si yo digo who is Jordan, ¿Quién es Jordan? ¿quién es Jordan? ¿Listo? Pues Entonces, sí. se usa para más que todo personas. Ahora, otra estructura, who is your teacher? ¿Quién es tu profesor? Ojo, recuerden, pregunta, auxiliar, y pues obviamente el complemento. Teacher pues sería también el pronombre. Pero entonces, ojo a la estructura. Who is your teacher? ¿Quién es tu profesor o profesora? When, Samuel, ayúdame. Bueno, si tu peque quiere saber sobre un momento en específico, puede usar la palabra de pregunta when, la cual significa cuándo. ¿Cuándo? Entonces, vuelve y juega. Palabra de pregunta when, auxiliar are, pronombre we y pues living. ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? Entonces, hay que pues obviamente memorizar porque hay verbos, digamos aquí está conjugado con ing, pero entonces en pregunta pues cambia el significado, ¿listo? Entonces más memorizarlo, por eso les decía que hay que buscar varias preguntas en el idioma inglés para poderlas memorizar, y las memorizando de a poco. Bueno, aquí hay otro tema que vamos a ver un poco más adelante, que es el auxiliar do. En realidad el do no tiene ninguna traducción en específico, sino es solamente un auxiliar que se usa para determinar una pregunta más compleja. Entonces, ¿cuándo tú vas a la escuela? Porque acuérdense de que el are y el is se usa para ser o estás, pero ahí no está diciendo cuándo estás a la escuela, no. ¿Cuándo vas a la escuela? Entonces, por eso se usa otro tipo de auxiliar, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿listo? When do you go to school? ¿Cuándo vas a la escuela? Lo mismo, pregunta, auxiliar, pronombre, verbo y complemento. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Señor. Sí, señor. Listo. Ahora, vamos a pasar a la siguiente, que es why. Samuel, continúame ayudando, por favor. Why. Significa por qué y se usa para preguntar la razón o propósito de algo. Propósito de algo o razón. Vamos a ver el ejemplo, que sería why are you learning English? Aquí está la estructura del presente continuo, porque acuérdense, ing, y tenemos pregunta, auxiliar y sujeto. Why are you learning English? ¿Por qué estás aprendiendo inglés? Entonces,
si se dan cuenta, lo que hay que tener muy presente es obviamente la estructura que tiene el to be en pregunta, ya sea en presente, pasado, futuro. La otra, ustedes lo conocen bien. Resulta que el there are y el there is también puede ser una pregunta, pero alternando, cambiando el auxiliar con el complemento. Entonces, en vez de decir there are, yo digo are there o puedo decir is there. Why are there clouds in the sky? Porque O sea, es al revés, en el profe. cielo, exactamente. Y ustedes ya lo trabajaron con la profesora Tatiana, ¿no? Si no estoy mal. Sí, señor. Entonces, There is y there are. exacto, entonces está muy claro porque pues lo único que se hace es que se cambia el orden del there is y el there are. Entonces, para preguntar, ¿por qué hay nubes en el cielo? Why are there clouds in the sky? Sencillo, está fácil. Which, por favor, Samuel. Which es la palabra adecuada para preguntar sobre elecciones u opciones. Significa cuál. Bueno, en este caso, el which, pues obviamente es para ver opciones, pero obviamente es para ver el orden, es más para identificar un orden. Entonces, lo vamos a trabajar más adelante, no voy a ondear mucho porque pues este requiere un poco más de explicación teórica, entonces solamente limitémonos a que which vamos a verlo es en el tema de posiciones o elecciones, pero entonces lo trabajo más adelante, ¿listo? Más detalladamente. Pero quería ponerlo para que también sepan que existe la pregunta con which, ¿listo? Eh, Siguiente. Muchachos, por ahora hasta ahí todo está bien, todo está claro, ¿seguros? Sí, señor. Sí, señor. Profe, Sí, señor. sí, señor. Bueno, otra persona por allá, Diego, ayúdame a leer lo que signifique whose. Profe, Se usa para preguntar y hablar de posesiones o pertenencia y significado de quién. Listo. Cuando ustedes en el salón se encontraban un lápiz, un borrador, un esfero, bueno, lo que sea, ¿de quién es esto? exacto, preguntaban de quién es. ¿Quién es? Entonces, esta palabra la vamos a usar, ese de quién es, en inglés se traduce whose. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, whose book is this? ¿De quién es este ¿De libro? quién es este libro? ¿De quién es este libro? Who house is it? ¿De quién quién es esta es esta casa? casa? Bueno, aquí está pues invertido. En realidad esta parte va aquí atrás y después va a casa para no confundirnos. Entonces va primero el auxiliar. Whose is house it? Exacto. Exactamente. Entonces iría primero house is it house. Entonces para que tengan una esta la estructura. Acuérdense, la estructura siempre va a la pregunta, el is, que en este caso es el auxiliar, y pues el pronombre, it. Y pues ya el complemento que sería house. Sí, Eh, señor. el siguiente, por favor. How. ¿Quién me estaba ayudando a leer? Alejandro. No comienza por what, también es parte de las palabras de pregunta, incluso es una de las más usadas del significado como. Listo. Como por allá mencionaban, cómo pasó, cómo estás, cómo ¿Cómo eres. estuvo? Puede ser algo así, cómo estuvo también. Entonces, es la más común que se aprende porque pues la que más constantemente necesitamos usar. Entonces, eh, aquí un ejemplo concreto, palabra de pregunta y obviamente nuevamente are you, auxiliar y va después pronombre. How are you? ¿Cómo estás? La de abajo está en pasado.
Por eso les decía que pues depende del tiempo verbal que lo quieran hacer, pues pueden construir la oración. How was your lunch? ¿Cómo estuvo tu? Bueno, en realidad lunch es almuerzo. Lunch es almuerzo, pero dice comida. ¿Cómo estuvo tu comida? Was, auxiliar de pasado. You, pues pronombre. Y pues lunch es el complemento. Profe, Hasta le ahí. respondo. Very good. Exacto. Entonces puedes decir very good o eh, podría ser estuvo fantástico. Como puede decir, ¿cuál sería el acompañante de it? Como una monita. Exacto, o sea, tú colocas la respuesta, también tienes que responder en pasado, ¿listo? Como eso es una clave también que quería mencionarles. Si preguntan en presente, se responde en presente. Si preguntan en pasado, se responde en pasado. Si preguntan en futuro, se responde en futuro, ¿listo? Por eso decía al principio que depende del tiempo verbal. Exactamente. Gracias, Jordan. Eh, señor, Ya está acabando, creo que el tiempo restante de la reunión. nos quedan 10 minutos, tranquilo. No nos vamos a demorar tampoco todo ese tiempo. Solo Bueno, vamos a terminar con el vamos ejercicio. 30 minutos, media hora. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de repasar lo que hemos visto. Traducir las siguientes preguntas. Exacto. Eh, ¿quién quiere hacer el primero? Está fácil. ¿Yo? Bueno, José, Profe, cuéntanos, ¿cómo traducirías la primera? profe. Hello, how are you? Bien, esa es la pronunciación, pero ¿cómo traduciría esa frase, esa pregunta? ¿Qué dice la frase? Allá. Wow, ¿es el sujeto? No. Ay, entonces, ¿cuál es? ¿Qué dice en español la frase? ¿Qué dice en español la frase? Bueno, piénsala y ya ahorita te doy con otra pregunta. Alison por allá quería participar. Listo, ¿cómo la traducirías tú? ¿Cuál, la primera? Sí, la que está subrayada. Hola, ¿cómo estás? Fácil, ¿cierto? Hello, Sí. how are you? ¿Cómo estás? Yo Si hago la hacemos segunda, si acabo de hacemos entrar a una la traducción segunda. literal, sería hola, ¿cómo estás tú? Pero suena raro. Entonces, Sí. simplemente, hello, how are you? ¿Cómo estás? Ya, sencillo. La siguiente. Yo. Yo, profe, yo, Camilo, Listo. Camilo. Camilo, Emanuel, profe. ¿Cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? Está re Sencillo. fácil. What is your name? Acuérdense, aquí está contraído, pero entonces este traduce is. Ojo, primero auxiliar, después pronombre. Y pues obviamente la pregunta. Emanuel, ayúdame con la tercera. Ojo, les voy a hacer acá una recomendación porque pues, muy posiblemente no manejen este concepto. El from traduce de. O sea, si cuando te preguntan de dónde eres, ¿de dónde? ¿Listo? Entonces traduce tu, tu origen, ¿listo? Entonces, ¿cómo traducirías esta pregunta, Emanuel? ¿De dónde eres? Profe, estoy buscando en el diccionario y no encuentro. Yo, profe. No, from sería ese del origen. Si quieres, búscala, te va a traducir lo mismo, pero entonces, mientras tú la buscas, entonces Profe, Jordan Jordan. puede decirnos algo. Jordan, ¿De dónde eres? exacto, ¿de dónde eres? ¿Dónde? En realidad la traducción sería ¿de dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres? Pero entonces suena raro. Entonces Sí. la traducción exacta así en el idioma inglés sería ¿de dónde eres? Where are you from? Entonces cuando yo le pregunté, no sé, a Jordan, where are you from, Jordan? Entonces tú dices, I am from Bogotá, yo soy de Bogotá. Acuérdense que el from traduce de. ¿De? Sí, el de, pero de origen, ¿listo? Ah, ¿De dónde vienes? ¿Dónde nació o algo así? Exacto, del lugar de nacimiento o del lugar de donde pues ha llegado.
Entonces, where are you from, Jordan? I am I am this de Bogotá. I am from Bogotá. Sencillo. I am from Bogotá. Exacto. Ahora, Brian, ayúdame a traducir la siguiente oración. Esto dice, born traduce nacer, ¿listo? Es nacer. Yo me la sé. Entonces, Brian. Brian, ¿estás? Sí. Listos. ¿Cómo quedaría esa oración, Brian? Puede. Ojo, aquí están pasado. La traducción, ¿no? ¿Cómo la pronunciarías? Sería. Yo, ¿Quién profe. le quiere ayudar? Me la sé. Profe, yo, Eh, profe. A ver, por allá José está levantando la mano. ¿Cómo quedaría? Yo me Tienes la que sé. activar el micrófono para poderte escuchar. Yo me la sé, profe. Ron, profe, ¿es así es? Pero, ¿qué traduciría? ¿Cómo lo Sí, que dice en traducirías esta frase? español. O sea, si yo te pregunto, where were you born? ¿Dónde naciste? Profe, yo. Por allá la dijeron. ¿De quién es? ¿Dónde naciste? La dije yo. ¿Quién es este libro? Exacto, es donde ¿Dónde naciste. naciste? Camilo ¿Dónde Beltrán lo naciste? dijo. Porque está en pasado. ¿Dónde ¿Dónde naciste naciste? tú? Sí, en realidad la traducción literal es donde Si no tú es- naciste. Donde tú Porque si naciste. no dijera dónde nacerás. Exacto, si fuera Ay, will, ¿dónde naciste era? sería where ¿Dónde será? will you born? ¿Dónde nacerás? Bueno, vamos con la última, que es la más difícil. ¿Cuántos años Esta, tienes? esta se traduce años, o sea, qué tan viejo eres. Pero la traducción en español es qué tan viejo eres, pero nosotros decimos es qué edad tienes. Entonces tú dices, tú La para medio acaba responder de decir. dices, I am 60, digamos 66 years old. Years old. Para decir que que yo tengo 26 años, ¿listo? 6 años. Entonces, how old are you? How old are you? What? ¿Qué tan viejo eres? Pero en realidad es qué edad tienes. I am 66 years old. ¿Listo? ¿Hasta ahí preguntas, inquietudes? No, señor. No, ese es señor. muy fácil. No, señor profesor. Es fácil, pero entonces, ¿cuál es la recomendación? Como todavía la siguiente clase vamos a hacer una pequeña actividad. Entonces, lo que yo les recomiendo bastante es que en internet, pues, busquen, no sé, hay diferentes páginas donde se usan preguntas para hacer una conversación, ¿listo? ¿Por qué? Porque la siguiente clase vamos a hacer una conversación, vamos a empezar a trabajar con conversación, ¿listo? Ya vamos a empezar a speaking, hablar, ¿listo? Entonces, señor. para que ustedes, Profe, para que ustedes vayan buscando, pues